Desde que comenté que volvería a cursar la carrera de medicina, esta vez en España, muchos pensaron que tendría que repetir los 6 años nuevamente. Y la verdad es que estoy loco, pero no tanto. La idea era convalidar todas aquellas asignaturas que tuviesen cierta semejanza y así poder hacer la carrera en el menor tiempo posible. En septiembre del año 2024 yo entro como alumno de primer año de la carrera de medicina en la Universidad de Valladolid. En los primeros días solicito reconocimiento de asignaturas con todas aquellas que había cursado en Cuba. Cuando a mediados de noviembre empezaron a llegar los primeros informes de las diferentes asignaturas, la verdad es que yo no daba crédito a lo que estaba pasando porque un montón de asignaturas que consideraba, vamos, prácticamente seguro que me las iban a convalidar, aparecían como desfavorables, muchas de ellas de primer y segundo año. Y yo al ver esto pensaba hasta que podía ser una broma, algún error, porque es que no tenía sentido ninguno. Así que desde el negociado me comentaron que lo más recomendable es que antes de que estuviera la resolución definitiva, fuese a hablar con los profesores y les preguntara cuáles eran los motivos que habían llevado a esa denegación. La verdad que todos estos profesores a los que fui a ver para conocer un poco las causas de denegación me trataron muy bien y bueno, luego de explicar un poco y comentarles los motivos que ellos me decían por los cuales había denegado y enseñarles que realmente sí estaban contemplados en el plan de estudio y tal, no tuvieron ningún problema en revertir su resolución. Así que con estas experiencias fui hablando con diferentes profesores y con algunos lograba que revirtieran la resolución que habían emitido y otros no, porque evidentemente, bueno, ellos me comentaban las razones por las que me habían denegado y yo las aceptaba. Muy por el contrario de con otro profesor de otra asignatura que no voy a decir qué asignatura es, creo, más que nada para proteger un poco la identidad y no quiero que esto me traiga problemas en lo absoluto, pero es un profesor que es coordinador de varias asignaturas y casualmente ninguna de esas asignaturas me las reconoció, aun cuando tenían una semejanza de más del 95% algunas de ellas. Yo, bueno, cuando fui a hablar con ese profesor, que les comentaba, bueno, profesor, si me puede decir cuáles fueron las razones por las que se me denegaron, y me iba diciendo, yo le iba diciendo con el plan de estudio, mire, profesor, este está aquí, todo por supuesto con muchísima educación, pero yo creo que le molestó bastante que cada vez que me decía una razón yo se la rebatía y al final terminó diciéndome que aunque la asignatura se pareciese en un 100%, para él no se parecía en lo absoluto. O sea, con otras palabras me estaba diciendo que no me iba a convalidar esas asignaturas. Una vez que me dijo esto, o sea, mi chip cambió por completo, yo recogí mis papeles y yo le dije que tenga muy buen día, básicamente, y le dije también bueno, que me parecía una arbitrariedad eso y que lo iba a reclamar a las instancias correspondientes. En fin, fue un momento bastante desagradable. Después de eso yo me fui a la casa del estudiante, comenté lo que había pasado y ahí me recomendaron bueno, que cuando llegase ya la resolución definitiva de todas las convalidaciones, entonces que optara por hacer la reclamación y si podía hacerlo también a través de un abogado, muchísimo mejor. Así que bueno, intenté sacarle un poco el pie a eso y seguir con mi vida normal. Llega ya el mes de diciembre y todavía yo no tenía todas las convalidaciones de todas las asignaturas. Y hasta que no tuviese todas las convalidaciones de todas las asignaturas, no podía hacer el cambio de matrícula. Hasta ese momento, ya les digo, yo era alumno de primero y de segundo, pero todas esas asignaturas que yo estaba matriculado de primero y de segundo año ya me las habían convalidado. O sea que yo estaba matriculado en asignaturas que no tenía que cursar. Así que solicité un permiso especial y la universidad me permitió hacer este cambio de matrícula, ya que si no lo hubiese hecho hubiese perdido ese cuatrimestre completo. Y bueno, ya pasó lo que ustedes saben, que me tuve que matricular en nuevas asignaturas, tuve que estudiar en un mes, toda la locura esa que ustedes saben de los exámenes finales. Justo a finales del mes de enero de este año, cuando habían pasado casi 5 meses desde que había solicitado las convalidaciones y cuando estaba todavía en plenos exámenes finales, uno de esos días me llega la resolución definitiva de todas las convalidaciones. Siendo bastante sincero y antes de elegir, por supuesto, ingresar a la Universidad de Valladolid, porque como ustedes saben, yo había sido admitido en otras universidades y decidí específicamente entrar en Valladolid porque vi el plan de estudio, siendo sincero, yo creía que me iban a convalidar mínimo de 180 a 200 créditos.
Ya con los problemas que hubo con ese profesor que me había denegado varias asignaturas que yo contaba con que se me iban a convalidar, yo dije, bueno, igual baja un poco, pero luego esto yo lo reclamo y vamos, que voy a estar por ahí. Para que tengan una idea, aquellas personas que no se manejan un poco con el tema este de los créditos, un año académico son 60 créditos. Como medicina son 6 años, en total la carrera son 360 créditos. ¿Qué quiere decir? Que si me hubiesen convalidado 150 créditos, para que tengan una idea, eso sería 2 años y medio. Entonces, yo mínimo decía que me iban a convalidar eso, pero antes de entrar, la idea, viendo la semejanza, era que mínimo unos 180 a 200 créditos, que son más de 3 años, y siendo realista, yo creo que unos 250 a 260 créditos se podían convalidar, o sea, más de 4 años, pero eso era lo que yo pensaba. Vamos a ver entonces ese día qué me convalidaron y cuál fue mi reacción en ese momento. Bueno, gente, hoy es 22 de enero del año 2025, casi 5 meses después, y es ahora cuando recibo la resolución definitiva de las convalidaciones de las asignaturas de la carrera de medicina en la Universidad de Valladolid. Yo metí este proceso en el mes de septiembre, los primeros días del mes de septiembre, y ahora mismo, apenas ahora mismo, he recibido un correo de que ya estaban la resolución, ya estaban todas las asignaturas, y apenas lo he visto, tengo el corazón a millón, la verdad. Y apenas he visto esto, he puesto el teléfono, he conectado los micrófonos para poner a grabar. Ya tengo lista la computadora con la página donde voy a ver la resolución. Tengo ya unos cuantos adelantos, algunas asignaturas que me han convalidado, otras que no, que estaba esperando precisamente este momento para, una vez tenida la resolución definitiva, poder establecer una reclamación contra esas asignaturas que no se han convalidado y que yo considero que sí deberían convalidarse. Y pues nada, seguramente les comentaré más adelante todo este proceso. En este mismo video seguramente ya a estas alturas, o si no, después de este video les contaré todo lo que ha pasado. Pero bueno, ahora voy a acceder a la notificación y vamos a ver qué tal. A ver. Que le había dado a entrar y no salía. Resolución de reconocimiento. Aceptar. Estoy nervioso, aún así sé más o menos los resultados. A ver, yo estimo que me hayan convalidado entre unos 130 créditos a 160, no más de 160 según lo que he estado viendo, lo cual representan 3 años de la carrera, más o menos, para que entiendan, y ya después de eso pues haré reclamaciones. Ok, ya acabo de abrir la resolución, la tengo frente a mí, son 5 páginas, así que vamos a ver qué tal. Se las voy a leer, de hecho, voy a poner la computadora por aquí. Se me ha reconocido, o sea, favorable. Anatomía humana 1, anatomía humana 2, anatomía humana 3, o sea, todas las anatomías. Embriología médica, histología humana, fisiología humana 1 y fisiología humana 2, o sea, las dos fisiologías. Estas ya las sabía. Entonces, ya lo he visto, estas las sabía. Me está sorprendiendo que biología médica me sale desfavorable cuando fui a hablar con la profesora y la profesora me dijo que no me preocupara, que iba a ser favorable. Entonces no entiendo por qué ahora sale desfavorable. Vaya decepción. También desfavorable bioquímica 1 y bioquímica 2, las dos bioquímicas. Historia de la medicina desfavorable, inmunología desfavorable, que apenas hice la prueba hace poco. Así que bueno, ya esa la saqué. Genética médica favorable, microbiología favorable, epidemiología y demografía sanitaria favorable, bioestadística favorable. Ok, hasta ahora en todas estas asignaturas de la primera página, la única que me sorprende es biología médica. No sé por qué no me la considerado favorable cuando yo fui a hablar con la misma profesora, porque se estaba demorando demasiado dar los resultados, y ella me dijo que bueno, que no me preocupara, que iba a ser favorable. Así que no entiendo este desfavorable. Ya iré luego a verlo. Pero bueno, hasta ahora no me sorprende nada de lo que he visto, excepto esa asignatura. Seguimos. Psicología favorable. También lo sabía. Bioética desfavorable. Lo sabía. Investigaciones biomédicas y nuevas tecnologías favorable. Radiología y medicina física general desfavorable.
no lo sabía, pero me lo imaginaba. Gestión y diseño de la información médica, favorable. Inglés médico, favorable. Anatomía patológica, desfavorable. Esta no la sabía, me sorprende. Farmacología, desfavorable. Las dos farmacologías, hay una básica y otra clínica. Las dos desfavorables. La básica, yo le pregunté al profesor por qué, porque me parecía que no entendía por qué. Me dijeron que lo iban a volver a analizar y nuevamente me salió desfavorable. Pondré una reclamación, la verdad. La otra farmacología, pues bueno, sí la consideraba que iba a salir desfavorable, pero la básica no entiendo, el programa de estudio es idéntico. En fin, no me voy a estresar mucho. Fisiología general y semiología desfavorable. Esta asignatura, junto con propedéutica clínica y comunicación asistencial, tuve un pequeño inconveniente con el profesor. Además es el coordinador de otras varias asignaturas, entre ellas las asignaturas de prácticas de la carrera y de rotatorio de sexto año, que tampoco me las declaró favorable, porque dice que no declara nada favorable en ninguna prácticas que no se hagan en el hospital de Valladolid, independientemente de donde se hagan, si se hagan en Madrid, donde sea. Él no declara favorable ninguna práctica que no se haga en el hospital de Valladolid, y lo cual va en contra de la normativa, porque eso no es una razón obvia para tú declarar, denegar una convalidación, porque para tú denegar una convalidación tienes que basarte en determinados hechos, y básicamente su justificación es que yo no había hecho las prácticas en la Universidad de Valladolid. Por supuesto que no las hice ahí. Si lo hubiese hecho ahí no voy a estar solicitando convalidación, porque las hice en la Universidad de Valladolid. En fin, que no me sorprende esto. Estoy todavía pensando en biología, porque realmente eso sí me ha sorprendido muchísimo. Pero bueno, ya hablaré con la profesora cuando saque de las pruebas, porque a estas alturas creo que me toca enfocar en los exámenes. Y luego veré eso. Pero nada, voy a seguir con la lectura del resto de asignaturas. Fundamento de cirugía y anestesia desfavorable. Tengo el examen en una semana, así que esta ya la sabía. Medicina preventiva y salud pública desfavorable. Esta la sabía. Realmente no sé por qué desfavorable. Ay, Dios. Patología médico-quirúrgica y del aparato locomotor me sale desfavorable. Cuando hablé con las personas del negociado, que es básicamente como el área administrativa, me comentaron que en esta asignatura la parte de ortopedia y traumatología estaba declarada favorable, y la parte de reumatología, que es otra parte que se daba, desfavorable. Lo que no entiendo es por qué se me declara la asignatura completa desfavorable si más de la mitad de la asignatura está favorable. No me la ponen ni favorable condicionada para yo solo hacer la parte de reumatología. No, es que de verdad no entiendo esto. Enfermedades infecciosas favorable, lo sabía. Hematología desfavorable, me sorprende muchísimo. Patología médico-quirúrgica del aparato cardiovascular desfavorable, lo sabía. De urinario no lo sabía, desfavorable. Patología del aparato digestivo desfavorable, y me había salido favorable inicialmente. O sea, esta me la habían declarado digestivo favorable. Te juro que ahora mismo estoy que tengo muchísimas ganas de... No sé. Voy a seguir. Prácticas médico-quirúrgicas desfavorable. Dermatología favorable, esta la sabía. Me sorprende lo de aparato digestivo, de verdad. Yo la tenía favorable, me la habían declarado favorable cuando fui al negociado, y ahora parece desfavorable. De verdad que me parece absurdo todo esto. No, es que casi todo es desfavorable. Nutrición y dietoterapia desfavorable. Esta ya hice la prueba, lo sabía, ¿no? Y hice la prueba. Patología médico-quirúrgica del sistema endocrino desfavorable. Estoy estudiando para la prueba, que la tengo pronto. Patología médico-quirúrgica del sistema nervioso desfavorable, lo sabía, ya hice la prueba. Psiquiatría, lo sabía, ya hice la prueba. Medicina legal desfavorable. Oftalmología desfavorable. Otorrino desfavorable. Aparato respiratorio desfavorable. Es que me parece absurdo. Toxicología desfavorable. Prácticas médico-quirúrgicas 2 desfavorable, o sea, todas las prácticas las tengo desfavorables por el tema que les comenté con el profesor. Es que de verdad, todo desfavorable. Obstetricia y ginecología desfavorable. No entiendo. Radiología y medicina física especial desfavorable. Esta la había hecho.
geriatría desfavorable, inmunología, inmunopatología, alergia desfavorable, medicina familiar y comunitaria desfavorable, oncología clínica desfavorable, esta sí me la esperaba, emergencia desfavorable, está bien, prácticas médico-quirúrgicas 3 desfavorable, pediatría favorable. Pediatría, pues bueno, ya se los comenté, inicialmente había sido desfavorable y luego el profesor lo reevaluó y me la declaró favorable. Pero hay un montón que me sorprenden demasiado. Y nada, de las prácticas de rotatorio, nada, todas las prácticas salen desfavorables, a excepción de las prácticas de medicina de familia, que fueron las únicas que me declararon favorables. Si me pongo a sumar la cantidad de asignaturas favorables, creo que son como unos 120 créditos, o sea, 2 años. 2 años solamente. A eso está. Miren, en el momento en que yo estoy grabando esto, ya ha pasado más de un mes desde ese día, pero cada vez que veo ese video me entra una decepción tan grande porque yo no contaba con estos resultados. De verdad, les soy sincero, no contaba para nada con estos resultados. Sobre todo también porque en el camino, cuando yo comencé a hacer pública esta decisión de volver a cursar medicina y comencé a decir que tenía, estaba en proceso de convalidación de asignaturas y tal, muchas personas que llegaron a mi canal empezaron a escribirme por Instagram, personas que habían estudiado en Cuba y me empezaron a comentar que estaban también estudiando la carrera en España, pero en otras universidades. Conocí a 2 chicas de Santiago de Compostela, conocí a una de Cantabria, conocí a 2 chicos de Murcia y así me fueron contando más o menos sus experiencias. Y yo, comparando un poco la situación, pues tenía cada vez más esperanza de que a mí me concedieran más o menos lo mismo. Porque yo sabía que entre universidades hay diferencias, pero yo decía, bueno, la diferencia va a ser cuando más de 20 o 30 créditos. No puede ser del doble. Y vean ustedes, o sea, la diferencia, yo habiendo terminado la carrera, se me convalidaron 102 créditos, y a otra chica que conocí, por ejemplo, que cursó 5 años en Cuba, en Cantabria se les han convalidado, creo que fueron 223, 224, no recuerdo ya. Antes había conocido también a otra chica de Santiago de Compostela, que les he comentado en videos anteriores, que le convalidaron aproximadamente 200 créditos, habiendo hecho también 5 años en Cuba. Nada, lo único que podía hacer en ese momento es reclamar la resolución, y para eso tenía un plazo de un mes. Pero como justo estaba en medio de los exámenes finales, yo decidí salir primero de los exámenes, porque ya bastante estrés tenía con prepararme los exámenes en tan poco tiempo, como para encima redactar un escrito de reclamación. Y no es que tú el escrito de reclamación lo redactaras y ya fuese tan sencillo, porque en teoría debería ser bastante sencillo siempre y cuando los profesores de cada asignatura te digan, bueno, en esta asignatura no te la convalidamos porque faltó este tema y faltó este tema. Y luego, si tú crees que ese tema sí estaba, tú decías, este tema sí está en tal página, este tema sí está en tal página, y así se puede rebatir un poco el informe. Pero es que la verdad, la gran mayoría de los informes que me dieron decían literal como que no se convalida porque los contenidos no se parecen. Y no te decían qué contenidos específicos no se parecían. Esto me iba a llevar bastante tiempo porque ya que no te mencionaban, yo tenía que ir contenido por contenido de lo que di en Cuba y compararlo contenido a contenido por lo que iba en Valladolid, poniendo evidencia de que esto está en tal página, esto está en tal página, esto está en tal página, anexando capturas de pantalla, y que me iba a llevar bastante tiempo. Entonces, terminé los exámenes y una vez terminé los exámenes me quedaba como una semana todavía en el plazo para poder hacer la reclamación, así que comencé a redactarlo. Yo les voy a enseñar para que vean un poquito, porque aquí tengo, por ejemplo, diferentes, todo esto son informes que me dieron los diferentes profesores por los cuales se habían denegado las asignaturas. Miren, aquí por ejemplo tengo de biología médica. Ya vieron ya en el vídeo que me sorprendió muchísimo porque yo fui a ver a la profesora, ya que habían pasado casi 4 meses desde que había puesto las convalidaciones y no tenía los resultados de esta asignatura, y cuando fui a ver a la profesora ella me dijo que no me preocupara, que la asignatura estaba convalidada, y cuando vi que no estaba convalidada para mí fue una sorpresa muy grande. Pero hubo otras 2 que me sorprendieron bastante, que en un en vivo yo se los comenté, que fue la asignatura de patología médico-quirúrgica del aparato digestivo, del sistema digestivo. Y es que inicialmente a mí me habían convalidado, quiero que lo vean por aquí, no sé si sale, si lo pueden ver bien, pero dice que se considera favorable la convalidación de esta asignatura. Y esto lo dio la coordinadora de esta asignatura. Y luego, como a los 10 días,
Otro profesor, que es casualmente ese profesor que es coordinador de varias asignaturas y que no me convalidó ninguna de ellas, pues este profesor emite un informe diciendo que la convalidación es desfavorable. En primera se están contradiciendo y esto no le encuentro ningún tipo de sentido porque, a ver, las convalidaciones es una cosa objetiva. Tú analizas un plan de estudio, tú no tienes que ser médico para esto, simplemente ver que se parece una cosa con la otra, que dice lo mismo básicamente. Y entonces la profesora lo declara favorable y a la semana después otro profesor lo declara desfavorable. Pero lo peor de todo es que habiendo una resolución favorable y otra desfavorable, a mí finalmente esta asignatura se me pone como desfavorable. No entiendo por qué razón, si un profesor opinaba una cosa y otro opinaba otra, por qué se le da la razón al que opina una cosa que va en detrimento de mi caso. ¿Por qué no se le da el beneficio de la duda a la otra? Que encima es la coordinadora de la asignatura, que se supone que es, vamos, y encima fue la primera que dio la resolución. En ninguna otra asignatura yo tengo resolución de dos profesores, siempre te lo revisa un solo profesor. Entonces, casualmente en esta tengo dos resoluciones. De una profesora que inicialmente me la considera favorable, pero después de otro profesor que me dice que es desfavorable. Y finalmente se decide poner que la asignatura es desfavorable. Por supuesto, está de más decir que esto yo lo reclamé, porque encima los motivos que pone el profesor aquí, que al menos sí puso motivos por los cuales decía que no se me iba a convalidar o que consideraba que no se podía convalidar, los he rebatido. Pero bueno, habrá que esperar entonces cuando llegue la respuesta a esa reclamación que hice y finalmente qué se decide hacer con esta asignatura y bueno, con todas las que he reclamado, porque para hacerles un resumen de todo, yo he reclamado aproximadamente, no sé cuántas asignaturas fueron, pero fueron como 120 créditos. O sea, reclamé básicamente 2 años más que considero que se me deberían convalidar, entre ellos todas las prácticas. Esto me pareció absurdo porque las prácticas se me denegaron todas, las prácticas que hice en Cuba, cuando en Cuba, para que tengan claro, aquí una asignatura de práctica son 6 créditos, 6 créditos son 150 horas de práctica, y en Cuba, por cada asignatura que yo estaba convalidando, esas asignaturas tenían más de 700 horas de práctica, o sea, me estaban denegando convalidarme una asignatura de 150 horas cuando se hacía absolutamente lo mismo. De eso, no es por nada, pero en Cuba nosotros como estudiantes de medicina estamos en directo contacto con el paciente, nosotros los examinamos, nosotros muchas veces hacemos diferentes procederes que es verdad que hablando con otros compañeros míos de aquí de España no les dejan hacer en sus prácticas. Básicamente las prácticas son para observar y te dejan muy pocas veces hacer algo con el paciente. Entonces, esto sí me sorprendió muchísimo que no me convalidasen ninguna de las prácticas. También tengo que comentarles que por el hecho de haber convalidado asignaturas, esto no es gratis, yo tengo que pagar el 25% de lo que cuesta cada crédito de cada asignatura, y como se me convalidaron 102 créditos, yo tuve que pagar el 25% de eso, que fue un total de 470 euros con 22 céntimos. Esta es como el documento que me dan para donde sale la cuenta de la universidad y la cantidad que tengo que pasar. Y bueno, ya esto ya está pagado. Si finalmente se me reconocen más asignaturas después de toda esta reclamación que he hecho, tendré que pagar evidentemente también todos esos créditos, pero yo ya lo he dicho en otros videos, tengo un plan A, un plan B, un plan C, un plan D y todos los planes que sean posibles, por si las cosas no van bien, y como en este caso no han ido bien, al menos en este inicio, yo tengo pensado, si finalmente cuando se analice la reclamación, si en total no se me reconoce un mínimo de 180 créditos, ya tengo 102. O sea, de esos 120 que yo reclamé, se me tendría que reconocer 78. Digamos un 60% de lo que reclamé. Si a mí no se me reconoce ese mínimo para que me dé un total de 180 créditos, porque la idea es terminar la carrera de medicina el año que viene, si no es así, yo entonces tengo pensado cambiarme de universidad, cambiarme para aquellas universidades donde he conocido a gente que viniendo de Cuba le han convalidado muchísimo más. Yo aún sigo aquí haciendo la mayor cantidad de asignaturas que pueda, porque las asignaturas que no me convaliden de Cuba tengo pensado hacerlas aquí y ver si me las pueden convalidar las de aquí con las que no me convaliden en la otra universidad. O sea, igual es un poco lío ahora mismo explicar todo esto, pero quiero que sepan que mi futuro en Valladolid ni yo mismo lo sé, no sé qué va a pasar. Todo depende de finalmente si se es justo con las convalidaciones, porque creo que se ha sido muy injusto. Yo lo hablé con la abogada me dijo que estaba en un caso de indefensión encima porque
por ley, esto es un procedimiento administrativo y por ley cuando se te deniega cualquier cosa en un procedimiento administrativo te deben decir las causas claras de las razones por las cuales se te denegó. Y en muchos de estos informes no dicen los temas que supuestamente no cumplo, sino que es muy general. Entonces eso al final me ha costado a mí redactar un informe que es de casi 100 páginas sin mentirle, con todas las evidencias de todo lo que sale ahí, y encima hay otras asignaturas que ni siquiera informes tienen, o sea, me salen desfavorables, pero ni siquiera tengo un informe donde diga se considera desfavorable y firmado por el profesor, o sea que ni siquiera eso. Entonces la abogada me ayudó a redactar el documento de mi reclamación, pero les digo, son como casi 100 páginas en total de toda la evidencia, precisamente por el hecho de no haber hecho bien el trabajo, de poner las razones que denegaban mi convalidación, y yo tuve que perder casi una semana entera revisando otra vez todas las asignaturas, poniendo capturas de pantalla, en fin. Ahora mismo ya estoy un poco más calmado respecto a este tema, pero me molestó bastante porque creo que se ha sido muy injusto. No sé si esto llega a algo, ya la reclamación está, supuestamente ellos tienen 3 meses más para responderme a la reclamación. En fin, que no me voy a enrollar muchísimo más. Si las cosas no salen como yo tenía planificado y no se me convalidan un mínimo de 180 créditos, pues me voy a otra universidad donde realmente sí se sea justo con las convalidaciones y se me puedan reconocer lo que realmente merezco. No es por nada, yo no me quiero aquí lucir ni nada por el estilo, pero es cuestión de ser justo. O sea, yo no quiero que a mí me regalen en lo absoluto, yo no necesito de regalo de nadie, yo solo quiero que se sea justo, que se analicen bien las cosas, y lo que me toque repetir, yo lo repito encantado, porque yo tomé esta decisión a sabiendas de que tenía que repetir varias asignaturas, pero no 4 años de la carrera, más de 4 años de la carrera. Y bueno, quiero dejar también claro, antes de despedir, que a mí la Universidad de Valladolid me encanta. Yo creo que tienen muy buenos profesionales, muy buenos profesores, al menos los que he podido ir a clases y tal, pero en cuanto a este tema sí creo que es bastante injusto, y no solo en mi caso, o sea, hablando ya luego con más compañeros que están en la Universidad de Valladolid, me he enterado que tienen muy mala fama respecto a las convalidaciones, son muy poco justos con las convalidaciones, y pues nada, al final yo me metí en la Universidad de Valladolid sin saber esto, porque si lo hubiese sabido, evidentemente no lo hubiera escogido, me hubiese ido, por ejemplo, para Cantabria, que me habían admitido y conocía a una chica de ahí, o para Santiago de Compostela, que también me habían admitido y conocía a otra chica de ahí, y a ambas le convalidaron más de 200 créditos. Entonces, pues bueno, el caso es que al final son experiencias, esto me pasó, yo se los estoy contando, y aunque en su momento me dolió bastante, y ahora estoy un poco más tranquilo porque sé que si al final no sale como yo pensaba, tengo más opciones y al final la vida tampoco se acaba aquí. Así que bueno, esto fue lo que pasó, estas fueron la cantidad de asignaturas que me han convalidado, 102 créditos, o sea, un poco más de 1 año y medio de 6. Díganme en los comentarios si les parece suficiente, si les parece poco. Ya les digo, con muchas personas que he hablado, que habiendo estudiado en Cuba, en otras universidades le han convalidado más de 200 créditos, habiendo hecho solo 5 años en Cuba, y yo que hice 6 años, solo 102 créditos me han convalidado en la UBA. Yo creo que esto está más que claro, que es bastante injusto, pero bueno, habrá alguna que otra persona que se alegra un poco de los males ajenos y dirán que sí, que es completamente justo y que no me deberían convalidar absolutamente nada, pero bueno, yo sé que la gente buena de verdad y con criterio sabrá apreciar, porque es una cosa evidente. Vamos a ver qué pasa al final, si me voy, si me quedo, eso ustedes lo seguirán descubriendo en los siguientes videos, así que déjame un like si te ha gustado este video y yo te extiendo una invitación para un próximo encuentro. Por mi parte, eso es todo, nosotros nos vamos y nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.